Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar con la segunda parte de nuestro video del listado de personas del programa P006CBL. Antes de entrar a ver el código de este programa, lo que vamos a hacer es ver y repasar del programa P005CBL la parte de la impresión para luego ver las diferencias que tenemos respecto del programa P006CBL. Vamos a entrar en el programa P005CBL con el editor en modo visualización con 5. Y bueno, recordemos, ve aquí hemos colocado en la cabecera del programa un comentario donde dice que este programa emite un listado de personas alfabético. El formato de impresión está definido internamente en el programa y que para la impresión de los datos usamos un archivo de impresión que es del sistema, que es el QPrint. Al usar este archivo de impresión que es el QPrint, debemos definir el formato de salida de la impresión aquí internamente en el programa, que ya vamos a verlo. Aquí en la parte donde declaramos los objetos que vamos a emplear, declaramos justamente el archivo de impresión, que es el QPrint. Más abajo, en la sección de archivos, en la File Section, donde copiamos y traemos las especificaciones de descripciones de los objetos que empleamos, también tenemos la FD, la File Description, para el archivo de impresión, que es el QPrint, el archivo de impresión. Y decimos que para este archivo internamente definimos un registro de impresión en el programa que llamamos reg-qprint, que va a tener una longitud de 132 columnas, como tiene el archivo de impresión. Luego, si continuamos aquí, vemos que tenemos la definición del formato de salida de la impresión de los datos como dijimos. Es decir, cada línea que vamos a imprimir está aquí definido su formato, cómo va a ser la impresión de esos datos. Tenemos una primera línea que va a estar compuesta por datos y textos. Aquí, por ejemplo, en esta primera línea tenemos el nombre del programa, luego vamos a colocar la fecha corriente en la cual se está ejecutando el programa, la hora en la cual se está ejecutando, se están imprimiendo los datos y el número de página. Esta sería la primera línea de la cabecera de títulos de cada hoja. Luego tendríamos una segunda línea donde colocaríamos un título al listado. Luego una tercera línea que sería 132 asteriscos, es decir, a modo decorativo trazaríamos, digamos, una línea con 132 asteriscos. Luego una cuarta línea, línea 4, donde colocamos las cabeceras con los títulos para los datos que vamos a listar. El documento único, el apellido y el nombre, la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento, y hasta aquí
llegaría la parte de lo que sería la parte de títulos o cabecera de cada hoja. Luego vamos a procesar los datos del archivo y por cada registro que debamos imprimir vamos a cargar esta quinta línea para luego imprimirla. Y en esa línea, en la línea 5, vamos a traer del archivo el documento único, el apellido y el nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento. Y cada línea la vamos a ir colocando debajo de cada cabecera de columna. Al final del listado imprimiríamos una línea que es línea 6, donde el lin 06, donde allí colocaríamos la cantidad de registros que se imprimieron en nuestro listado. Cantidad de registros impresos. Si aquí nos vamos al párrafo títulos, que creo que está al final, aquí está justamente, vemos cómo hacemos la impresión de los títulos, por ejemplo, para las líneas de impresión. Hacemos, por ejemplo, la sentencia es escribir desde el registro del archivo de impresión, reg-qprint, from, desde cada línea, lin 01, como la definimos en la parte de la working, y luego la línea 2, 3, y así sucesivamente cada línea que necesitamos imprimir. Le debemos colocar también, por ejemplo, after o before, after después, before antes, que haga un salto de o una línea o, por ejemplo, de una página. Muy bien, ya habiendo visto esto en el programa de impresión P005CBL, que aquí usamos el archivo de impresión Qprint y tenemos el formato de impresión aquí internamente en el programa, porque precisamente usamos ese archivo de impresión del sistema, vamos a ir a ver el programa P006CBL, que también emite un listado, pero que utiliza un archivo de impresión propio. Vamos a entrar a editarlo con 5 el programa y vamos a repasar todo el código. Y vamos a ver también, cuando pasemos por esas líneas de código, cómo es la impresión a diferencia del programa P005CBL. Bueno, aquí tenemos en la cabecera también un comentario que aquí hemos puesto, que es también vamos a emitir un listado de personas alfabético, pero con un archivo de impresión propio, y que el formato de impresión está definido dentro del archivo de impresión. Aquí en la parte de la declaración de los objetos que empleamos, por ejemplo, tenemos que vamos a emplear, aquí también vamos a emplear la pantalla B corta 005, y aquí, por ejemplo, tenemos la declaración del archivo de impresión, que se declara de esta manera, que se llama el archivo de impresión W006. Luego aquí tenemos la declaración del archivo lógico con el índice y ordenamiento de los datos del archivo físico por apellido y nombre. Aquí luego en la sección de archivos, en la File Section, lo que aquí hacíamos era traer e incluir y copiar todas las especificaciones de descripciones de datos de estos objetos que hemos declarado, que vamos a usar en el programa. Aquí hacemos esto para la pantalla. Y aquí, para el archivo de impresión, lo hacemos de esta manera. Aquí estamos usando el archivo de impresión
propio que desarrollamos y llamamos W006 y definimos primero un registro de 132 posiciones que vamos a usar para imprimir las líneas que tenemos en nuestro archivo de impresión W006 que no tienen datos y que solo tienen datos, constantes o literales que son de valor fijo, no tienen datos que pueden variar, datos variables. Luego definimos las diferentes líneas de esta manera: línea 1, lin-01, la línea -03, lin-05 y lin-06. Y por ejemplo, para cada una de ellas hacemos una copia de las especificaciones de descripciones de datos del archivo de impresión de esas líneas que están en el archivo de impresión, que estas líneas sí tienen datos. Fíjense en que tenemos la línea 1, 3, 5, 6, la línea 2 y la línea 4, aquí no las traemos y copiamos porque son líneas que no tienen datos que pueden variar sus contenidos. Son líneas que tienen literales y constantes fijas y que las vamos a imprimir desde este registro. Luego aquí hacemos también la copia y traemos las especificaciones de descripciones de datos para nuestro archivo lógico de personas. Ya aquí estamos posicionados en la working, storage section, donde lo primero que tenemos es la parte de los indicadores de la pantalla B005, que los declaramos que los vamos a manejar por separado. Entonces aquí en la working hacemos la copia de las especificaciones de descripciones de datos para todos los formatos de lo que son los indicadores de la pantalla. Indicadores de entrada e indicadores de salida. Aquí tenemos la definición del registro de datos de la pantalla. Al igual como lo hicimos y definimos dentro de la pantalla, lo definimos de la misma manera dentro en el programa y le colocamos el prefijo W de working. Luego aquí definimos una variable para capturar del sistema la fecha Luego aquí definimos una variable para capturar del sistema la hora, los minutos, los segundos, las centésimas, así nos la devuelve el sistema. Y aquí capturamos, y aquí tenemos otra variable también para la hora, pero sin la parte de las centésimas, solamente horas, minutos y segundos. Luego aquí a continuación tenemos la definición de un dato, una variable en la working que se llama wPágina, donde vamos a ir contando las páginas que vamos imprimiendo. Luego tenemos otra variable que llamamos wLíneas, donde vamos a ir contando la cantidad de líneas que vamos imprimiendo de datos desde nuestro archivo de datos de persona. Tenemos que tener en cuenta que nuestro archivo de impresión va a desbordar en la línea 66, es decir, no podemos imprimir más de 66 líneas por hoja, y bueno, sabemos que antes de imprimir la primera línea debemos ir a imprimir los títulos de cabecera. También tenemos una variable que llamamos wCuenta, que aquí vamos a contar la cantidad de registros que el programa va imprimiendo, para al final colocar e imprimir la cantidad de registros impresos.
en nuestro archivo de impresión. Ya en la división de procedimientos, en la procedure division, bueno, aquí comienza el nombre de párrafo inicio y quiero decir lo siguiente antes que nada y antes de comenzar a ver el código. El código de este programa, de este miembro P006CBL, es el mismo código que tiene el código del programa P005CBL. Lo traje a este miembro y luego cambié las partes que necesitaba cambiar por, digamos, algunas cuestiones especiales respecto a la diferencia, más que nada por el uso de este archivo de impresión, que es el archivo propio W006 que hemos desarrollado, a diferencia del otro programa que era el QPRIM. Y algunas cuestiones más he cambiado. Pero el código y la funcionalidad básicamente es la misma. Cambié solo algunas cosas. En el párrafo inicio, primer nombre de párrafo, que comienza luego de la procedure division, lo primero que hacemos es la apertura, abrir los objetos que declaramos para emplear en el programa. La pantalla de input-output, entrada-salida, como siempre se debe abrir una pantalla, el archivo lógico de personas, solo de entrada, input, y el archivo de impresión, en este caso que es el archivo W006, en vez de QPRIM, de output, solo salida, porque vamos a escribir datos, a imprimir. Luego lo que aquí estamos haciendo es, en esta variable que habíamos declarado en working, para capturar la fecha, una variable de fecha, estamos trayendo en esta variable la fecha del sistema. Le agregamos adelante luego la parte de la centuria, porque solamente nos trae el sistema año, mes y día. Luego le agregamos la parte de la centuria. Y aquí, con la sentencia string, en string, estamos armando una cadena con esa fecha que traemos del sistema para colocarla en el dato de la línea 1 del archivo de impresión. Este dato está externamente declarado en el archivo de impresión. Luego hacemos lo mismo con la hora. Capturamos la hora del sistema y solamente nos quedamos con la parte de horas, minutos y segundos sin centésimas. Y con eso armamos una cadena y la colocamos también en el dato de la línea 1, L1 hora del archivo de impresión. Ya tenemos la fecha y tenemos la hora. A continuación, con perform llamamos, para luego retornar, a un nombre de párrafo que es proceso hasta fin proceso. Cuando retorna de este nombre de párrafo, tenemos el nombre de párrafo fin, que ya sería la finalización del programa. Lo que aquí hace es cerrar los objetos que empleamos en el programa, el archivo lógico, el archivo de impresión y la pantalla, y a stop run finaliza la ejecución del programa. Bueno, en el párrafo proceso, donde realizamos básicamente todo, lo que primero hacemos es inicializar el registro que declaramos aquí internamente en programa, que se corresponde con el registro de datos de la pantalla. Limpiamos ese registro. Luego aquí colocamos
en 0, en falso, lo inactivamos al indicador 99 de salida de pantalla para que no nos aparezca en subrayado los datos que eran de entrada y salida, que eran el nombre del programa, y al pie de la pantalla el dato donde mostrábamos mensajes de error, de aviso. Luego aquí en este dato de pantalla cargamos el nombre del programa, le movemos el nombre del programa en este dato del registro de la pantalla. En este otro dato del registro de la pantalla, que es el apellido y nombre hasta el cual va a listar, le asignamos ZZZ. Es decir, le dejamos la sugerencia al usuario de que quede como apellido y nombre desde el cual va a listar blancos hasta ZZZ. Es decir, que liste todo si quiere. Él puede cambiar esos valores y procesar lo que él desee. Le sugerimos esos valores. Acá viene luego un nombre de párrafo, proceso-100. El código, si ustedes ven el otro programa, es muy similar en el video anterior. Lo que hacemos aquí es, primero que nada, invocar a un párrafo que se llama escribo pantalla, hasta fin escribo pantalla, que está más abajo, y luego vamos a ver que lo que hace es escribir la información en el registro de pantalla, leer la información de la pantalla y colocar ese registro en pantalla para que el usuario ingrese datos o salga con la tecla F3. Justamente aquí, al volver, preguntamos: si el usuario presionó F3 para salir, quiere decir que el indicador 03, que responde a la tecla de función F3, que es un indicador de entrada del registro P1 de la pantalla, está en 1, en verdadero, nos vamos a fin proceso, al final de este párrafo, y retornaríamos a fin, donde cerramos los objetos que emplea el programa, la pantalla, el archivo de impresión y el archivo lógico, y terminaría el programa. Si no presiona F3, lo que aquí hacemos con este condicional es evaluar que los datos que tiene que ingresar por pantalla para realizar el listado que nosotros le sugerimos desde blanco hasta ZZZ, bueno, él puede cambiar esa información y listar lo que él quiera. Bueno, aquí controlamos que el apellido y nombre desde el cual quiere listar no sea mayor al apellido y nombre hasta el cual quiere listar. Si llegase a ser así, colocamos un mensaje de error, cargamos un dato en pantalla, que es el dato que está al pie en rojo, con los mensajes de errores o informativos, con este texto de error, y detenemos la ejecución del programa y volvemos al párrafo proceso 100, donde el usuario ve el error, deberá corregir el apellido y nombre desde el cual hasta el cual quiere listar y procesar el programa o salir con F3. Luego viene el párrafo proceso-200, donde lo primero que aquí hacemos es posicionarnos en el archivo lógico cuyo ordenamiento de los datos físicos es por apellido y nombre, con el apellido desde que ingresó por pantalla. Aquí, mediante la sentencia STAR, estamos haciendo el posicionamiento por el archivo lógico de los datos por apellido y nombre, por clave no menor al apellido y nombre desde que ingresó. Si llega a fallar ese posicionamiento, cargamos en nuestra variable o dato de pantalla de mensajes de error o información, no hay datos a listar.
y volvemos al nombre de párrafo de arriba, que está más arriba, proceso 100, donde queda el operador viendo el mensaje de error y bueno, tiene que corregir la información, intentar ejecutar el listado con otro rango de datos a listar o sale con F3. Si el posicionamiento es correcto en los datos del archivo, lógico por el ordenamiento apellido y nombre, comienza a leer desde el párrafo proceso 300, comienza la lectura y esto se va a repetir varias veces. Aquí va a ir leyendo de manera repetitiva, registro por registro, ordenado por apellido y nombre desde el archivo lógico F002L1. Next record, próximo registro. Si se llega a dar la condición de ATEN final de archivo, llegó al final del archivo, nos vamos con una sentencia Go, más abajo van a ver un párrafo que se llama proceso-999, para ya ir terminando con el programa y imprimir los registros que se procesaron y terminar con el programa. Luego, si no se da final de archivo y leyó por cada registro que va leyendo, debemos controlar que de ese registro el apellido y nombre leído no sea mayor al apellido y nombre hasta el cual queremos listar, que pusimos por pantalla. Si llega a ser mayor a ese hasta, también debemos detener nuestra lectura y nuestra impresión de datos e ir al párrafo proceso-999. Luego, bueno, cada registro que vamos leyendo, que no llegamos al final del archivo de datos, ordenado por apellido y nombre, estamos accediéndolo por el archivo lógico. Y además, cada apellido y nombre que vamos leyendo todavía no es mayor al apellido y nombre hasta, que pusimos como rango hasta este apellido y nombre queremos listar, cada registro que vamos leyendo lo debemos imprimir. Entonces aquí lo que hacemos es adicionar 1 a la variable que habíamos declarado, que era W líneas, para ir contando las líneas que vamos imprimiendo para saber cuándo debemos ir a imprimir los títulos. Entonces a continuación decimos, si W líneas es igual a 1 o es W líneas mayor a 66, que vaya un nombre de párrafo y vuelva perform, que se llama títulos hasta fin títulos. La primera vez, antes de imprimir la primera línea, vamos a imprimir los títulos. Y luego, cada vez que W línea sea mayor a 66, porque nosotros así establecimos en nuestro archivo de impresión que la línea de desbordamiento por hoja va a ser de 66 líneas, no podemos imprimir más de 66 líneas, debemos saltar a la siguiente página e imprimir los títulos y continuar con el listado. Si no se da esta condición, imprimiría cada línea del listado, donde aquí lo que hace es mover del archivo, accediendo por el archivo lógico a los datos por apellido y nombre con el ordenamiento, el documento único a la línea, así se llama en el archivo de impresión el dato, luego el apellido y nombre, luego la dirección, luego el teléfono, y así vamos cargando nuestra línea 5 con los datos para imprimir. Y acá, por ejemplo, para la fecha de nacimiento hacemos lo siguiente. Si la fecha de nacimiento de nuestro archivo viene diferente de 0, porque puede estar en 0, si viene diferente de 0, aquí lo que hacemos es moverla
al dato que teníamos o la variable en working, que teníamos una variable que era de fecha con el mismo formato como lo tenemos en el archivo, y luego aquí armamos una cadena con esa fecha y la depositamos en el dato L5FENA, que es el dato de la línea 5 donde guardamos la fecha de nacimiento. Eso es cuando la fecha de nacimiento no es 0, tiene un valor. En el caso contrario, else, si no tiene fecha de nacimiento, colocamos espacio en este dato. No tenemos fecha de nacimiento para listar. A continuación, ve, aquí tenemos justamente la impresión de la línea 5. Recuerden cómo era la impresión de las líneas cuando usábamos el archivo de impresión Cuprin. Aquí decimos write, también escribimos, pero en lin-05, como lo pusimos arriba, con el formato externo que tiene el archivo de impresión para la línea 5, que es lin-05. Aquí no le colocamos after 1, no, eso ya está definido todo en el archivo de impresión. Aquí lo que hacemos, cada impresión de datos del archivo que hacemos es adicionar 1 a este contador, wcuenta, para ir contando los registros impresos. Y volvemos con Go al párrafo proceso 300 para leer el siguiente registro. Y mientras no lleguemos al final de archivo y el apellido y nombre que leamos no sea mayor al asta, controlamos el tema del salto de página para los títulos y vamos imprimiendo cada línea de nuestro listado con los datos. Cuando venimos al párrafo proceso-999, lo que hacemos es adicionarle 1 también a wlíneas, que es el contador de líneas. Antes de realizar la impresión debemos hacer esto para saber si no estamos en condición de dar el salto de página e ir a imprimir los títulos. Entonces hacemos el control de que wlíneas no sea igual a 1 mayor a 66 para ir a imprimir los títulos y hacer el salto de página. Y al final lo que hacemos es la cantidad de registros que vamos contabilizando y que vamos imprimiendo. Ve, aquí la movemos al dato de la línea 6 y aquí escribimos de lin-06, como lo pusimos aquí en el programa, con el formato externo que tiene en el archivo de impresión lin-06. Ahí terminaría el párrafo proceso, ahí terminaría la impresión de los datos. En el escribo pantalla, que lo llamábamos, lo que hacía era colocar la pantalla. O sea, primero graba el registro de la pantalla con los valores de los datos, como los cargamos, los valores de los indicadores de salida, y luego lee la pantalla y tomando los valores, por supuesto, de los indicadores de entrada, que en este caso tenemos la tecla F3 para salir, y quedaría la pantalla para que el usuario tome una acción de ingresar datos, procesar, F3 salir, por ejemplo. Aquí tenemos el párrafo títulos, que aquí viene cada vez que tiene que imprimir los títulos porque comienza una nueva página, la cabecera de página, los títulos. Aquí lo que hacemos es, cada vez que venimos acá, es adicionarle 1 a una variable que era para contar los números de página. Luego ese dato lo movemos al dato del archivo de la línea 1 de impresión
Y aquí ve, por ejemplo, imprimimos lin-01 con el formato externo del archivo de impresión que corresponde y se llama lin-01. Luego recuerden, como les había dicho, para la línea 2 solo teníamos constantes, no había datos o que podían cambiar sus valores. La línea 2 justamente lo que tenía era un título del listado. Entonces aquí hacemos un RAI, pero en vez de lin-01 le ponemos reg- como le pusimos arriba, w-006 para el formato lin-02, que tiene el título. Luego movemos move all asterisco, movemos todos los asteriscos al dato de la línea 3, L3 aste, que son todos los asteriscos. Entonces, ponemos todos los asteriscos en esta línea. Y aquí escribimos la línea 3. Luego la línea 4, igual es una línea que solo tiene constantes, por eso imprimimos de esta manera la línea 4, que es la línea que tiene las cabeceras de los títulos para cada dato del listado que se va leyendo e imprimiendo. Luego volvemos a escribir la línea con los asteriscos y colocamos el contador de líneas con el valor 6 por cada vez que viene el párrafo títulos. Y así terminamos de ver nuestro código del programa. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a salir de acá, vamos a ejecutar ambos programas. Vamos a ejecutar el programa P005CBL y P006CBL, que ambos emiten un listado de personas, pero lo hacen de diferentes maneras, o sea, el resultado, la salida que uno ve es la misma, pero uno lo hace usando un archivo de impresión del sistema que es el QPrint y otro lo hace con un archivo de impresión que desarrollamos que fue el archivo de impresión W006. Entonces vamos a invocar aquí en la línea de mandatos al CL J004. En este CL, recuerden, en uno de los videos anteriores que armamos este CLP, este programa del tipo CL, que reúne a todos los programas que vamos desarrollando en el canal y aquí los vamos colocando para desde aquí ejecutarlos. Y aquí tenemos estos dos listados. Los hemos agregado incluso en la opción, digamos, en la pantalla que usted usa este CL, que es la pantalla B corta 004. Vamos a llamar el CL, ahí está, vamos a la opción 01, que es personas, y aquí tenemos las dos opciones, el listado 5 y 6, las opciones 5 y 6. La opción 5 es el listado de personas en COBOL, con el printer file QPrint, que se llama P005CBL. Y la opción 6 es el listado de personas en COBOL con el printer file propio, que llamamos W006, y que el programa se llama P006CBL. Bueno, vamos a ingresar acá la opción 05, que era el listado anterior, que usaba el QPrint. Le damos a entrada. Ambos programas comparten la misma pantalla. Aquí en la cabecera dice el nombre del programa. En este caso es el programa P005CBL. Sugeríamos que listase todo. Lo vamos a dejar así. Le damos a entrada y allí corrió el programa, emitió el listado, terminó el programa y volvió al CL. Vamos con 98 al spool para ver la impresión. Acá tenemos el archivo de impresión QPrint.
El programa es el P005CBL y tiene un total de páginas de una página. Si lo visualizamos, aquí ve la cabecera, como repasamos al comienzo del video, la primera línea, F20 nos vamos a la derecha, F19 a la izquierda. La primera línea que tenía el nombre del programa, luego la fecha, la hora, el número de página, la segunda línea decía el título, listado de personas, una tercera línea que tenía asteriscos, luego colocábamos la línea con las cabeceras de los datos, los títulos de las cabeceras de los datos, documento único, apellido y nombre, dirección, teléfono y fecha de nacimiento. Luego de vuelta colocábamos los asteriscos y comenzábamos a leer los datos e imprimirlo. Y ahí ve cada dato que va leyendo del archivo y va imprimiendo, con cada valor debajo de cada cabecera de columna. Y cuando termina el listado, al final imprimíamos la cantidad de registros listados. 23 registros listados. Muy bien. Vamos ahora a salir con Enter y volvemos del spool a nuestro CL, porque desde el CL fuimos con la opción 98 del spool. Ahora vamos a ejecutar el otro programa, el listado de personas, el que estuvimos viendo ahora en este video, que tiene el printer file propio, que era W006, el programa P006CBL. Ponemos la opción 06. Vemos lo mismo, la misma pantalla. Cambia aquí el nombre del programa. Sugerimos lo mismo, que liste todo, y vamos a listar todo. Y comparamos listado con listado. Ahí terminó el programa P006CBL y volvió y retornó al CL J004. Vamos al spool. Bueno. Aquí tenemos la primera impresión que revisamos y vimos y realizamos antes. Y aquí tenemos la impresión que acabamos de hacer. El archivo de impresión W006, el programa P006CBL, que también tiene una página. Aquí vamos a entrar a visualizarlo también como visualizamos el anterior. Y también tenemos una primera línea, que bueno, acá coloqué en minúscula, para que sea un poquito diferente, pero más o menos el formato de salida, como les decía, es exactamente el mismo, tiene 132 columnas de ancho, las líneas son iguales prácticamente. Bueno, la primera línea tiene el nombre del programa. Si nos vamos hacia la derecha con F20, tenemos la fecha, la hora, el número de página. Luego imprimíamos el título, luego la línea de asteriscos, luego la línea con las cabeceras de lo que era cada dato, el documento único, el apellido y nombre, la dirección, el teléfono y la fecha de nacimiento, y luego de vuelta imprimíamos los asteriscos y luego imprimíamos cada línea de datos. Si vamos al final, vemos que también imprimió 23 registros. ¿Ven? Este es el archivo de impresión para el programa P006CBL, que en el anterior, como vimos, es igual. Y este es el otro.
Muy bien. Salimos del spool, 99, retrocedemos una pantalla en el CL, 99, salimos del CL. Bueno, esto ha sido todo. Aquí terminamos con la segunda parte y finalizamos con el video en el que hablamos del programa P006CBL y repasamos el programa también P005CBL para mostrar cómo emitir, cómo realizar una impresión, un listado de datos usando dos formas diferentes que tenemos para imprimir los datos. Con el archivo QPrint que nos proporciona el sistema o usando un archivo propio de impresión que desarrollamos nosotros. Esto ha sido todo, espero que se haya entendido el video. Si no, cualquier cosita por favor me dejan junto a los comentarios lo que ustedes consideren, que con todo gusto voy a estar respondiendo lo que ustedes me escriban. Muchísimas gracias por ver el video, por seguir los videos, por seguir el canal. Será entonces hasta el próximo video. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.